Esta es la primera parte de la lección 59 de nuestro curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos la definición de lo que es un cono y además lo que son ciertos tipos de cono. Y entre esos tipos de conos muy importantes están los llamados conos circulares, que al igual que los cilindros circulares son los que más aplicaciones tienen en las matemáticas y en las áreas en donde se aplica la matemática, ¿okay? Recordamos la definición de un cono que consiste de la superficie cónica, una superficie cónica que se encuentra a uno de los dos lados del vértice. Recuerden que una superficie cónica tiene dos partes que se llaman hojas, ¿verdad? Una que, por ejemplo, que está hacia aquí abajo y al otro lado del vértice se extiende la otra hoja. Ya bien sea arriba y abajo, o hacia la derecha y a la izquierda, o hacia inclinado. La cuestión es que cuando vamos a considerar un cono, nada más consideramos la superficie cónica que queda en uno de los dos lados del vértice, o sea, en una de las dos hojas de la superficie cónica. Junto con la intersección de esa superficie cónica, en una de las dos hojas de la superficie cónica, con un plano que interseca a todas los elementos de esa superficie cónica que estamos considerando para formar el cono. En este caso, fíjense que al yo considerar un plano, ¿verdad?, que interseca a la superficie cónica, de alguna manera la superficie cónica, su intersección con ese plano resulta ser un círculo. Pues por eso es que se dice que se forma un cono circular, ¿ves? Y entonces definimos también como el punto, más bien el segmento, la línea que pasa a través del centro de esa base circular de un cono circular con su vértice. La línea que pasa por esos dos puntos se llama el eje del cono, ¿ves? Y si da la casualidad que el eje del cono es perpendicular a el plano que contiene lo que se va a llamar entonces la base del cono, es un cono circular recto, ¿verdad? Lo otro que se define en el cono circular es que el radio es el radio precisamente de esa base circular del cono circular que tengamos, ¿okay? Aquí tenemos otro cono, ¿verdad?, en donde la superficie que queda hacia un lado del vértice, ¿verdad?, o sea, una de las hojas de esa superficie cónica está aquí, y un plano los cruzó a todos los elementos de esa parte de la superficie cónica formando esta intersección, ¿ves? Pues esa región, eso que queda ahí encerrado por esa superficie cónica, que es la superficie lateral del cono, y esa base que también resulta en este caso circular, porque yo quiero darle énfasis a los conos circulares. Fíjense que no es oblicuo, porque fíjense que en este caso el eje, nuevamente el punto que pasa, la línea que pasa por el centro de la base circular y el vértice del cono, no se ve, no luce que sea perpendicular al plano que contiene a la base de ese cono, ¿verdad? Y fíjense también que el radio de esa base circular es lo que se llama el radio del cono. Muy bien. Segundo ejemplo, en la definición también habla de lo que sean secciones cónicas, que decían que eran las intersecciones de unos planos con un cono. Pues mire, aquí imagínense que yo tengo un cono, ¿verdad?, del cual he partido una parte, ¿verdad? Pasé un plano que aparentemente pasa por el vértice del cono, ¿verdad? Así que quité una parte del cono que quedaba hacia acá, y me queda esa intersección de ese cono con ese plano que pasó por el vértice. Fíjense que se forma lo que se llama un triángulo, ¿ves? Así que el triángulo es una sección cónica que se forma por un plano que pasa precisamente por el vértice del cono. Aquí tenemos otra sección cónica, ¿verdad? Aparentemente teníamos un cono y pasamos un plano de esta manera, luce que es paralelo a la base. Si es un cono circular, esa sección, la intersección de ese plano con el cono, también va a ser un círculo, ¿ves? Así que se forma un círculo por un plano paralelo a la base de un cono circular, claro, porque si no fuera un cono circular, entonces aquí definitivamente esa sección, esa intersección de ese plano con ese cono no sería un círculo. Y aquí tenemos otro cono, donde aparentemente hemos pasado un plano, ahora no paralelo al plano de la base, sino un poco inclinado, ¿ves? Y fíjense que ahora la figura, la sección, que es la intersección de ese plano con ese cono, que se ha formado no es un círculo, sino que es como un círculo alargado o achatado, como usted lo quiera ver, ¿verdad?
Pues ese tipo de figura, ¿verdad? Que parece un círculo, pero no es un círculo, se llama una elipse, ¿ok? Y se produce cuando tenemos una sección producida por un cono circular y la intersección de ese cono circular con un plano que no es paralelo al plano que contiene la base de ese cono circular, ¿okay? Hay otras secciones cónicas que en los demás cursos que veremos más adelante estudiaremos, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora esta definición que nos presenta varios conceptos. La primera dice que un plano se llama tangente a un cono si solamente si contiene un solo elemento del cono. Segunda definición, decimos que una pirámide está inscrita, dentro de un cono si solamente si sus aristas laterales son elementos del cono y si su base, la base de la pirámide que está inscrita en ese cono, está inscrita dentro de la base del cono, ¿okay? Recuerden que puede ser un círculo o lo que sea, ¿verdad? En este caso, también decimos que el cono está circunscrito alrededor de la pirámide. Vamos a seguir allá con otras definiciones, para entonces pasar a estos ejemplos, que es donde se ilustran estos conceptos. La tercera definición es la siguiente. Decimos que una pirámide, no es que decimos que una pirámide está inscrita. Aquí en esta definición decimos que una pirámide está circunscrita alrededor de un cono y solamente si sus caras, las caras de esa pirámide, pertenecen a planos tangentes al cono, más bien a la superficie lateral del cono, ¿verdad? Y si su base, la base de esa pirámide que supuestamente está circunscrita alrededor del cono está circunscrita alrededor de la base del cono. ¿Okay? En este caso, también decimos que el cono está inscrito dentro de la pirámide. Y la cuarta y última definición dice un cono truncado. Un cono truncado o el tronco de un cono truncado o el tronco de un cono es la parte de un cono entre su base y una sección paralela
a esa base. La altura del tronco de un cono es la distancia y ahorita seguimos con esa definición aquí arribita porque tendríamos ahora que borrar esto que son los ejemplos que nos ilustran esos conceptos y pues no quiero, claro, borrar hasta haber discutido esto. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en estos 4 ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo nos muestra, ¿verdad?, un plano tangente a un cono. Aquí tengo yo un cono, ¿verdad? Míralo aquí. Lo escogí también circular. Recuerden que vamos a tratar de bregar una vez hayamos visto, que ya los vimos, conos con bases o con directrices que no son círculos, ¿verdad? Y ni siquiera son curvas cerradas, pero vamos a tratar de ahora en adelante con conos circulares. Aquí tenemos un cono circular y tenemos este plano que está aquí, ¿verdad? Yo digo que ese plano es tangente a ese cono porque fíjense que lo único que tiene ese plano en común con la superficie lateral de ese cono, que recuerden que es la superficie cónica que lo delimita, que lo acota, ¿verdad?, es nada más que un elemento. Este que está marcado aquí, ¿eh? ¿Se fijan? Que empieza justo donde lo toca el plano a esa superficie cónica. Hay un elemento de la superficie cónica que está en común con ese plano. Pues ese plano es tangente a ese cono, ¿ves? Fíjense que si el plano hubiese estado un poco más hacia adentro, entonces cortaba el cono en 2 elementos, ¿verdad? Así que está suficientemente lejos o cerca para que nada más tenga en común ese elemento con el cono. Ese plano tiene nada más que ese elemento en común con el cono y por eso es que es un plano tangente al cono. Aquí tenemos en este segundo ejemplo una pirámide cuadrangular. Miren la pirámide cuadrangular, esta que está aquí, ¿verdad?, que tiene esta base cuadrangular, un cuadrilátero, y tiene estas caras laterales, ¿verdad? Bien, pues decimos que esa pirámide cuadrangular está circunscrita a ese cono que también lo hemos considerado circular, ¿ves? Porque fíjese, primeramente los planos que contienen a las caras laterales de esa pirámide son tangentes a la superficie cónica que nos acota al cono que estamos considerando, ¿verdad? Miren, este plano que contiene a esta cara de esa pirámide nada más tiene a este elemento que he marcado aquí en común con la superficie cónica de ese, o la superficie lateral de ese cono, ¿verdad? Este plano, este otro plano que contiene esta cara que está acá de esa pirámide, nada más tiene en común, mire, este elemento con la superficie lateral de ese cono circular. Esta cara que está acá atrás, ya atrás, ¿verdad?, fíjense que nada más tiene este elemento que está aquí en común con la superficie cónica que delimita o acota a ese cono. Y esta última y cuarta cara, ¿verdad?, de esa pirámide, nada más tiene este elemento que hemos marcado por aquí, entrecortado. Fíjense que este lo hicimos sólido y este también lo hicimos sólido, son elementos porque están de frente a nosotros, ¿verdad? Pero ya que están atrás los puse entrecortados, ¿ves? Este lo puse entrecortado y este también lo puse entrecortado, ¿ves? Y fíjense que todos estos elementos del cono y su base la puse entrecortada porque como queda dentro de esa pirámide que está circunscrita, pues está detrás de los caras laterales que delimitan a esa pirámide, ¿se fijan? Pues fíjense que los 4 planos que contienen a las 4 caras de esa pirámide cuadrangular son tangentes a la superficie cónica que delimita o acota a ese cono. Y además fíjese que entonces la base de la pirámide, que es este cuadrilátero, ¿verdad que sí?, es también, está circunscrita alrededor de la base de ese cono, que fíjese que es circular, ¿ves? Fíjese que sus lados, los lados de ese cuadrilátero, tienen en común nada más que un punto con ese círculo que es la base, ¿ves? Aquí. Este lado tiene nada más que un punto en común con ese círculo que es la base. Este lado de ese cuadrilátero, que es la base de esa pirámide cuadrangular, tiene nada más que este punto en común con el círculo que es la base del cono, y este
lado, ¿verdad? Este lado de ese cuadrilátero tiene nada más en común este punto con la base circular de ese cono circular, ¿ves? Así que por eso es que está circunscrito esa pirámide a ese cono. Fíjense también que al yo asegurarme que la base de la pirámide está circunscrita alrededor de la base de ese cono, la base circular de ese cono, porque estamos considerando ese cono circular, nos aseguramos que las bases, tanto de la pirámide como del cono, están en el mismo plano, coinciden, ¿verdad? La pirámide no puede ser más larga, uno puede bajar la base más abajo de donde está la base del cono, igualmente la base del cono no puede ir más abajo que a donde ha llegado la base de la pirámide, que supuestamente está circunscrita alrededor de ese cono, ¿verdad? Aquí tenemos en este ejemplo una pirámide, también cuadrangular, miren aquí dentro, ¿verdad? Pero ahora fíjense que está inscrita, ¿verdad?, dentro de ese cono oblicuo. Fíjense que esto está circunscrita dentro de un cono que aparentemente es recto. Aquí no lo indique, pero aparentemente este cono es recto, ¿verdad que sí? Aquí también este cono aparenta ser recto, ¿verdad? Lo que teníamos en la ilustración ahorita es que el eje del cono es perpendicular a la base del cono, ¿verdad? Igual aquí. El eje del cono que bajaría por aquí hasta el centro, desde el vértice hasta el centro de la base, con un círculo, aparentemente es perpendicular al plano que contiene la base del cono. Pero aquí fíjense que este cono, si yo, el centro de la base, de este círculo que es la base de ese cono, está más o menos por aquí. Y si yo considero la línea que pasa del vértice ahí, me parece que no forma un ángulo recto, ¿eh? Por eso es que este cono lo hice a propósito oblicuo, para que usted vea que todas estas cosas, ¿verdad?, también quedan definidos en conos, aunque no sean rectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta pirámide cuadrangular que está dentro, ¿eh?, de ese cono. Yo digo que está inscrita en ese cono, esa pirámide, ¿eh? Esa pirámide cuadrangular está inscrita en ese cono que es oblicuo, ¿verdad?, por lo que dijimos. Su eje no es perpendicular al plano que contiene la base de ese cono, ¿eh? ¿Y por qué decimos que es inscrita esa pirámide en ese cono? Porque fíjense lo que dice la definición de una pirámide inscrita. Sí, solamente sí, sus aristas laterales, y estas son las aristas, esta que está aquí sólida, esta que está aquí sólida porque da hacia el frente, esta que está acá atrás entrecortada, queda hacia atrás, esta que está acá atrás también entrecortada porque queda atrás. Si esas aristas laterales de la pirámide son elementos del cono, pues mire, efectivamente, esto que está aquí es un elemento del cono, ¿verdad que sí? Porque eso es una línea que va del punto a la posible directriz. A lo mejor la directriz de ese cono es este mismo círculo, ¿verdad? Y este sería otra arista lateral de esa pirámide, también fíjense que es un elemento de ese cono. Igualmente, esta arista lateral que queda hacia atrás de esa pirámide cuadrangular es también un elemento, una línea o parte de una línea que está en la superficie cónica que delimita o acota a nuestro cono. Bien. Aquí tenemos un tronco de cono o un cono truncado, ¿verdad? Y ahora sí, voy a borrar aquí para terminar la definición antes de discutir ese cuarto ejemplo que tiene que ver con lo que es un cono truncado o el tronco de un cono, ¿verdad? Y decía que la altura del tronco de un cono es, seguimos aquí la definición, la distancia, entre el plano que contiene la base, que contiene a su base, la base del cilindro, del tronco del cilindro, perdón, y el plano que contiene a la sección, ¿verdad? A la sección esa que es paralela a la base, ¿okay? Entonces llamamos bases de un tronco de cono a la base del cono original
y a la región acotada por la sección que determina a ese tronco. Ese tronco, claro, ese tronco de cono. Recuerden también que estudiamos troncos de pirámide, ¿se acuerdan? Muy bien. Pues vamos a ver entonces este cuarto ejemplo que tiene ahora que ver con lo que es un cono truncado o un tronco de cono. Dice, un cono truncado o el tronco de un cono es la parte de un cono entre su base y una sección paralela a esa base. Pues mira aquí tengo un cono, ¿verdad? Que aparentemente terminaba acá arriba. Pues mire, esta es la base. Y fíjense que si yo paso un plano paralelo a esa base, me queda determinada una sección, como vimos ahorita, ¿verdad? Que si esto es circular, pues veremos en algún teorema en algún momento que esto también va a ser circular. Dicho sea de paso, esto acá atrás va a salir porque no queda detrás de nada, ¿ok? Así que vamos a arreglarlo. No va entrecortado. Bien. Bueno. Pues esta parte, esta porción de ese cono que queda entre la base del cono y esa sección que queda determinada, ¿verdad?, por un plano que interseca a ese cono paralelamente a la base, es lo que se llama un tronco de cono o un cono truncado, ¿verdad? Y lo otro que definimos aquí es la distancia, la altura de un tronco de cono, pues es la distancia entre esta base, entre este plano que contiene la base y este plano que fue el que determinó la sección esa que entonces determina el tronco del cono, ¿verdad? Y recuerde que entre dos planos paralelos la distancia es la medida del segmento perpendicular que va desde uno de los planos hasta el otro, ¿verdad? Así que esa sería la altura de ese tronco de plano. Y finalmente dice que las bases de un tronco de cono, son precisamente las bases del cono original y esa región que queda determinada por esa sección que determina ese plano que pasa paralelo a la base del cono original con el cono, ¿verdad? Así que esto de abajo, este círculo, en este caso de abajo, sí que es un cono circular, y este círculo que queda aquí determinado por esa sección, ¿verdad?, que determinamos en ese cono, son las bases del tronco del cono, ¿verdad? Y recuerden entonces que la distancia la podríamos definir entonces como la altura más bien la podríamos definir como la distancia entre las bases del cono y no entre los planos que contienen a la base original y a esa región que queda determinada por esa sección, ¿verdad? Bien, vamos a ver un comentario final para terminar esta primera parte de esta lección. Fíjense, vamos a ponerlo acá. Cuando nosotros estudiamos el círculo, ¿verdad?, y consideramos un polígono inscrito, recuerde, claro, perdónenme antes de seguir, que si usted tiene que dibujar esto, entonces que si tiene que darle para atrás y darle pausa para dibujar antes de seguir, lo hacemos. Deje de copiarlo todo. Si usted considera un círculo y un polígono inscrito en él, y yo hacía que ese polígono fuera variable, fuera aumentando el número de lados, ese polígono tendría a convertirse en el círculo. O sea que podríamos decir que el círculo era el límite de ese polígono inscrito en él según aumentaran sus lados, ¿verdad? Hay un ejercicio que le dice también que visualice que si usted tiene un polígono circunscrito, especialmente si es regular, aunque no tiene que ser regular, si usted hace que los lados de ese polígono circunscrito, ese polígono regular circunscrito alrededor de un círculo aumente su lado, también tiende a convertirse en el círculo, ese polígono regular que va cambiando, aumentando sus lados, ¿verdad? Ese polígono regular circunscrito. Vimos también, en el caso de los cilindros, si usted consideraba un prisma que tenía como bases a polígonos regulares inscritos en un cilindro y aumentábamos el número de caras de esos prismas tendrían a convertirse en el cilindro, fueran los prismas inscritos o circunscritos en un círculo. Pues lo mismo ocurre con esto. Mire, si yo aquí, por ejemplo, yo empiezo a duplicar los lados, ¿ven? Aquí tenemos un cuadrilátero, ¿verdad?, como base de esa pirámide. Si aumento los lados, por ejemplo, los duplico, los voy duplicando, ¿verdad? Los voy duplicando. La nueva pirámide queda todavía más cerca del cono.
Y si duplico más, la nueva pirámide quedará todavía más cerca del cono. Igualmente lo podemos ver aquí, ¿verdad? Si tenemos un polígono, una pirámide alrededor circunscrita alrededor de un polígono y aumentamos el número de sus caras indefinidamente, esos polígonos, esas pirámides, perdón, circunscritas alrededor de ese cono, también tienden a convertirse en el cono. O sea que como comentario vamos a hacer lo siguiente. Vea que una pirámide inscrita o circunscrita con relación a un cilindro, a un cono, ¿verdad? Tiene como límite, o tienen, ¿verdad? Son dos, el que es inscrito y el que es circunscrito. Tienen como límite al mismo cono según dejemos que las caras de esa pirámide aumenten. Y ese comentario, al igual que el comentario de cuando los prismas inscritos o circunscritos en un cilindro aumentan sus caras, tienen como límite, en aquel caso al cilindro, y en este caso ahora las pirámides, según aumentan el número de sus caras, tienen como límite al cono. Es muy importante porque ya usted verá cómo nos va a ayudar eso luego en tomar unas medidas sobre esas figuras geométricas llamadas cilindro, cono, círculo, etc. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta lección 59. Ya mismo nos vemos en la segunda.